Un formato novedoso para dialogar sobre una agenda legislativa que promueva, proteja y garantice la libertad religiosa. Y es de reconocer la convergencia de distintas iglesias y el esfuerzo que se hace desde el Gobierno del Estado para la realización de este diálogo. Así es que felicito de manera muy particular al Consejo Interreligioso del Estado de Querétaro, que ha tenido a bien visitarnos hace algunos días y que de manera muy importante hoy estamos concretando un evento trascendente para la vida de nuestras familias y desde luego para la vida del Estado de Querétaro y sus instituciones, así como sus gobiernos municipales. Es que yo les quiero agradecer y reconocer mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes en esta sede del Poder Legislativo. Muchas gracias. ¿Qué se entiende por Estado laico? Tenemos el principal antecedente histórico y más importante en nuestro país, que se da en el siglo XIX con el proceso de la construcción de aquella Constitución de 1857. Y en ese sentido podemos recordar, dentro del pensamiento del constituyente de origen, que los gobiernos civiles no deben tener religión, porque siendo su deber proteger la libertad que los gobernados tienen de practicar la religión que gusten adoptar. No llenarían fielmente ese deber si fueran sectarios de alguna. Esa era la cosmovisión de aquellos tiempos y que enmarca una base de la relación entre libertades individuales y la responsabilidad del Estado ante dichas libertades. Fue un momento político que definió cambios sustanciales, sobre todo en materia de registro civil, por ejemplo. Estos sucesos son un referente que incluso generaron un antagonismo entre distintos grupos políticos, con fuertes debates entre visiones distintas, pero al final constituyó un Estado democrático moderno, liberal en su connotación política. A partir de estos hechos históricos, México ha evolucionado en sus estructuras sociales, culturales internas, en el marco de un orden jurídico internacional. La sociedad del mundo entero evolucionó al grado que se crearon instituciones de orden global. Y hoy hablamos de los instrumentos que el Estado tiene y debe adoptar para garantizar los derechos humanos universales. Para ir dejando algunas ideas firmes y un pronunciamiento muy claro, un Estado laico es aquel que respeta la diversidad, es un Estado incluyente, es un Estado promotor de la coexistencia armónica de distintos credos. Un Estado laico defiende la libertad religiosa, ni Estado clerical, ni Estado antirreligioso. La libertad religiosa es un derecho que está consagrado en el artículo 18 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Asegura que todos tenemos derecho a nuestras propias creencias, a tener una religión, a no tener ninguna o a cambiarla. Esto es de vital importancia porque en un mundo globalizado hemos visto muchos ejemplos que desbordan el orden y generan violencia ante la falta de tolerancia a la diversidad de pensamiento. Hoy más que nunca se necesita pensar en defender las libertades religiosas, porque de lo contrario, la radicalidad, el fundamentalismo y la falta de respeto a la pluralidad y diversidad religiosa se convierten en un obstáculo para promover la paz. ¿Cuál es la importancia de hablar de laicidad y libertad religiosa? En primer lugar, identificar la fortaleza de los valores de una sociedad plural y promover el respeto de las libertades y de los derechos de las diversidades religiosas. Y sobre todo fomentar la participación e integración de quienes piensan distinto a través de reglas que garanticen la sana convivencia. Algunas estadísticas del INEGI para dimensionar la diversidad religiosa establecen porcentajes, como el caso de Querétaro. El 80% de la población se considera católica, hay 211 asociaciones religiosas en Querétaro, hay cerca de 1,200 agrupaciones religiosas de corte evangélico y la población evangélica representa aproximadamente 200,000 personas, de acuerdo a lo que una institución que realiza investigación y estadística así lo refiere.
En el pasado proceso electoral, esto es muy importante resaltarlo, se firmó una agenda mínima de libertad religiosa y se tiene el compromiso de presentar una iniciativa que incorpore a la Constitución local el derecho humano de libertad religiosa, cosa que me parece fundamental. Existe una responsabilidad legislativa con apego al Estado laico. Legislamos por el bien común, por la dignidad de las personas. Legislamos con respeto a la pluralidad religiosa. Legislamos con base en el constitucionalismo y el Estado de Derecho. La función legislativa tiene que desarrollarse con una dosis de neutralidad en materia religiosa. En un Estado con instituciones democráticas, deben abstenerse de respaldar o promover directa o indirectamente credos religiosos particulares. Sin embargo, el principio de laicidad del Estado convive en nuestra Constitución con el derecho a la libertad religiosa de los ciudadanos. Los ciudadanos deben ser respetados por las autoridades en su derecho de ejercer esa libertad y además deben tener garantías para poder vivir en un contexto legal con condiciones para que su ejercicio sea equitativo e igual. Cuando el ejercicio de las libertades individuales genera controversias y llegan al extremo del conflicto civil, político, ideológico o social, el deber de las instituciones estatales es resolverlos de modo imparcial, como ocurre en cualquier otro caso, en desarrollo de la impartición de justicia. Esto nos lleva a entender que la función legislativa debe actuar conforme al principio pro persona de los derechos humanos, en el entendido de la neutralidad y la imparcialidad para garantizar que cualquier individuo viva de acuerdo a su creencia. La Constitución General en nuestro país tiene reiterados ejemplos sobre laicidad. El artículo 24 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se reformó en el año 2013, textualmente establece: toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar, en su caso, la de su agrado. Esta libertad incluye el derecho de participar individual o colectivamente, tanto en público como en privado, en las ceremonias, devociones o actos del culto respectivo, siempre que no constituyan un delito o falta penados por la ley. Nadie podrá utilizar los actos públicos de expresión de esta libertad con fines políticos, de proselitismo o de propaganda política. El 19 de julio del año 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional cuya finalidad era ampliar el principio de libertad religiosa, que anteriormente acotaba el ejercicio de esta libertad al ámbito privado de los individuos sin considerar la realidad en la que vivía la sociedad en la que habitamos. En el 2012, una reforma constitucional incorpora el concepto de república laica, artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica y federal. La Constitución expresa la separación de Estado e Iglesia, artículo 130, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupaciones religiosas se sujetarán a la ley. Y sigue con otro texto. Pero las legislaturas locales sí pueden legislar para proteger y garantizar la libertad religiosa. Artículo 115 de nuestra Constitución o Carta Magna. Los estados adoptarán para su régimen interior la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular, entendiendo como base de su división territorial y su organización política administrativa el municipio libre. El artículo 3 de esta Constitución establece una educación laica, lo cual no restringe que los individuos puedan recibir educación conforme a sus creencias religiosas. A manera de conclusión, la libertad religiosa forma parte de la libertad de cada individuo, es decir, de la autonomía personal. Por lo tanto, el Estado debe asumir una postura neutral, sin dejar a un lado los medios para garantizar dicha libertad y la no discriminación.
Bajo este supuesto, yo me puedo declarar católico, pero a la par, como representante popular, me declaro defensor de la Constitución. Esto implica que se deben de construir instituciones para el respeto de quienes tienen otra creencia religiosa. En los próximos días estaremos presentando una iniciativa de reforma constitucional para incorporar el derecho a la libertad religiosa en nuestra Carta de los principales postulados de derecho, que es nuestra Constitución local del Estado de Querétaro. ¿Qué buscamos con ello? Fortalecer nuestras instituciones en el marco de libertades individuales y construir mecanismos para garantizar la protección de los derechos humanos de todos los grupos sociales, respetando sus costumbres, tradiciones y, por supuesto, sus creencias. Muchas gracias, que sigan teniendo muy buena tarde.